¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Binary Source. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo podemos cambiar el valor de las variables. En el video anterior, si no lo has visto, está en la lista de reproducción de programación básica. En el video anterior vimos cómo declarar diferentes tipos de variables, como el tipo entero, el tipo flotante y el tipo carácter. Vimos cómo imprimirlos en diferentes líneas, en una sola línea, combinados. Estuvo bastante interesante. Entonces, en esta ocasión les mostraré diferentes maneras de cambiar los valores de una variable, además de hacer la adición y el producto de diferentes variables. Entonces, vámonos al código. Muy bien, este fue el código con el cual nos quedamos en el video anterior. En el video anterior nos quedamos con este código. Entonces voy a borrar las variables del tipo flotante y la variable del tipo carácter, y voy a borrar también el print. Nos quedamos con un código base, un código básico sencillo con la variable del tipo entero, y vamos a hacer lo siguiente. Para cambiar el valor de una variable lo podemos hacer de diferentes maneras. Una de las más usuales es que durante la ejecución del código le asignemos otro valor a esa variable sin más. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, yo voy a hacer, aquí lo tenemos. Entonces, como podemos apreciar, ya se ejecutaron las primeras líneas de la asignación del valor y de la declaración de la variable mi número. Mi número, la variable mi num, tiene el valor de 15 como nosotros lo habíamos declarado anteriormente, y la variable de myOtherNum tiene el valor de 10. Tiene el valor de 10 como lo habíamos declarado. Se encuentra en la línea número 10, en este caso, exactamente después de la línea de la función de main, en donde nosotros vamos a reasignar el valor de la primera variable por el valor de my otro número. Entonces le voy a dar next, y como ustedes pueden ver, ahora mi número toma el valor de 10. Se reasignó el valor de la variable. Por último, ejecutamos, se imprime ese valor. Terminamos con la ejecución y con nuestro código. Perfecto. Entonces ahí está. Esa es otra forma, una forma de cómo podemos reasignar el valor de una variable. Entonces ahí, para que lo consideren, si ustedes están trabajando en un editor de texto y tienen por ejemplo VS Code y tienen instalado su compilador, les va a funcionar sin ningún problema. Muy bien. Muy bien, una vez hecho este ejemplo de reasignación, vamos al siguiente ejemplo. Voy a borrar esta parte, y la siguiente practiquita súper sencilla es adición o suma de valores. ¿Cómo podemos sumar valores o cómo podemos sumar variables? Para lo cual yo voy a declarar una variable del tipo entero, y en este caso va a tener el nombre de X. Posteriormente a ello, yo voy a declarar otra variable del tipo entero, y en este caso le voy a poner Y. X tiene el valor de 15 y Y le voy a poner el valor de 6. Entonces, lo que voy a hacer ahora es imprimir la suma de estos dos valores. Para lo cual yo puedo aquí hacer la suma directamente, pero tendría que almacenar el resultado en una variable del tipo entero, para lo cual yo declaro del tipo entero el resultado de la suma, y esta va a ser igual a la suma entre X más Y. Por lo tanto, lo escribo tal cual, X más Y, lo voy a almacenar en la variable del tipo entero que se llama sum. Y por último, voy a imprimir en el ciclo main, voy a imprimir la variable del resultado. En este caso sería sum. Vamos a ejecutar nuestro código y podemos ver que de igual manera no me lo permite hacer aquí esa operación por las características del compilador, de la plataforma, perdón. Entonces pues no lo ponemos aquí. De igual manera lo ponemos dentro de nuestro ciclo main. Entonces ahí está, sin ningún problema. No te preocupes, nosotros como quieras quiero. Ahí está. Ahora sí, una vez que comienza la ejecución, por lo visto no puede ejecutar fuera del ciclo main, por lo que estoy viendo. La plataforma no puede ejecutar líneas de debugueo fuera del ciclo main, por eso como que le causa conflicto las asignaciones fuera del main. Entonces no causa ningún conflicto, nos adaptamos. Ahí está. Muy bien, declaramos la variable X igual a 15, declaramos la variable Y igual a 6. Dentro del main hacemos la suma de X más Y, en donde el resultado lo almacenamos en la variable suma. Una vez que ejecuta esta línea se va a crear una nueva variable. De hecho aquí tenemos que suma aún no tiene ningún valor, entonces se va a crear esta variable y le va
va a almacenar el resultado de la suma, que si no me equivoco y no me fallan las matemáticas, es el número 21. Y aquí se encuentra el valor almacenado dentro de la variable suma. Por último, lo imprimimos en la consola y podemos ver que efectivamente el 21 se imprime dentro de la consola. Perfecto, terminamos la ejecución de nuestro código, terminamos esta parte que es la suma. Fácil, sencillo, perfecto. Una vez que hicimos la suma, hagamos un último ejemplo en donde ahora no hagamos la suma, vamos a hacer la multiplicación. Para hacer la multiplicación tenemos que cambiar la operación y en lugar de que sea suma, tendría que ser multiplicación. Entonces, bueno, vamos a hacer la multiplicación. Voy a poner dos valores bajitos, por ejemplo 10, voy a poner aquí un 5, así rápido. Y para hacer operaciones simplemente tenemos que poner operaciones. De hecho las vamos a ver un poquito más adelante, simplemente queremos ver. La multiplicación está denotada por el asterisco. Entonces ejecutamos nuestro código. Todo va perfecto. De igual manera tiene almacenado la variable X el número 10, la variable Y el número 5. Ejecutamos la línea de la multiplicación. 10 por 5 es igual a 50. Queda claro que sabe hacer operaciones el depugueador, la plataforma, y terminamos nuestro código. Muy bien. Ahora, otro concepto. Estamos viendo muchísimos conceptos. Está muy padre esto. Estamos viendo muchísimos conceptos. Ya vimos suma, ya vimos multiplicación. La división y la resta se hace de forma similar. De igual manera lo vamos a atacar un poquito más adelante. Ahora, me gustaría mostrarles cómo podemos declarar múltiples variables. Las podemos declarar en una sola línea. Por ejemplo, aquí yo estoy declarando X y Y en líneas diferentes. Sin embargo, podemos declararlas en una misma línea si son del mismo tipo estas variables, simplemente poniendo una coma. Si ponemos una coma, vamos a utilizar el mismo tipo de la variable y le vamos a asignar el valor, por ejemplo en este caso de 5, y podemos declarar, por ejemplo, otra variable, las variables que sean necesarias. X, Y, Z va a ser igual a, no sé, a 2, por ejemplo, nada más por decir un valor. Entonces, ya que tenemos estas tres variables, están declaradas y bien podríamos hacer la suma. Y ahora la suma la vamos a hacer directamente en la función de print. Vamos a hacerla directamente aquí porque también se puede. Vamos a imprimir, porque va a ser el resultado del tipo entero. Y vamos a imprimir la suma de las tres variables que tenemos ahí, que sería X más Y más Z. Si nosotros hacemos esta operación dentro de donde debería de estar el valor de la variable, también es válido. Por lo tanto, si ejecutamos nuestro código, vemos que declara las tres variables, una igual a 10, X igual a 10, Y igual a 5, Z igual a 2, y dentro del print podemos hacer la operación de la suma directamente, de tal manera que cuando yo ejecute se hace la suma. 10 más 5 es 15, más 2 es 17. Si sabe sumar, nos queda claro. Entonces terminamos la ejecución de nuestro código. Está perfecto, ¿no? Está perfecto. Ahora, ¿cómo podemos ¿Cómo podemos también hacer la declaración de las variables? Editamos este mismo código. Yo le asigné valores aquí, pero ¿qué pasaría si yo no le quiero asignar valores aquí? Se los quiero asignar en otro lado. Yo tendría que cerrar, eliminar obviamente la asignación de los valores, y dentro del main ya vimos que por aquí nos causa conflicto si no lo hacemos aquí. Vamos a asignar el mismo valor a todas. Podemos asignar el mismo valor a todas. Por ejemplo, X va a ser igual a Y y esta va a ser igual a Z, al igual que las tres van a ser igual, por ejemplo, a 50, punto y coma. Vamos a ver si nos permite hacer la ejecución del código. Ahí está. De entrada, las variables X, Y y Z en este punto simplemente están declaradas, por lo tanto no tienen ningún valor y las tres se encuentran en 0. Y después de ejecutar esta línea, ahora las tres variables tienen el valor de 50 porque los asigné en una misma línea. Y en esta última línea vamos a hacer la sumatoria realizando la operación dentro de la función print. Por lo tanto, la respuesta es 150 como resultado de la suma. Muy bien, perfecto. Ok, ahora un último concepto. Ok, el nombre de las variables debe de ser identificable.
y debe de ser único. No pueden utilizar palabras reservadas para la programación en C, y se recomienda que el nombre de la variable sea único a lo largo del código, o por lo menos refleje qué valor o qué entidad va a almacenar en su entorno. Entonces podría ser algo bueno nosotros que, por ejemplo, si queremos almacenar minutos, podremos poner un texto algo así como que minutos por hora. Recuerden que también es una buena práctica de programación cuando vamos a utilizar diferentes palabras, que estas palabras estén unidas, no podemos dejar espacios. Empezamos con una minúscula, y también cada vez que hay un cambio de palabra utilizamos una mayúscula. Es una buena práctica de programación que yo les recomiendo. Ahora, esta es una variable que claramente podemos ver que va a almacenar minutos por hora. Ahora, que si ustedes quisieran, también podríamos almacenar M, que significa minutos. Esa sería otra variable. Entonces, las reglas generales que deben de utilizar ustedes para nombrar variables son las siguientes. Los nombres pueden contener letras, dígitos o guiones bajos. Eso es, puede contener letras, dígitos o guiones bajos. Los nombres deben de comenzar con una letra. Nosotros no podemos declarar una variable. Voy a borrar estas variables. No podemos comenzar una variable con un número. Por ejemplo, 2num sería un error. No se puede comenzar. Se debe de comenzar con una letra o con un guión bajo. Si tienen que comenzar con un número, póngale un guión bajo para que sea correcto. Ahora, las variables son sensitivas a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, la variable A no es lo mismo que la variable A mayúscula. Son variables diferentes. ¿Sí? Son variables diferentes. Si se fijan, yo le voy a asignar a el valor de A, le voy a asignar A es igual a 5, nada más por poner un ejemplo, y en otra línea le voy a poner A mayúscula es igual a 10, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí voy a imprimir, nada más por no dejar A más A mayúscula. Entonces vamos a ejecutar nuestro código y podemos darnos cuenta que nos faltó un punto y coma. Perfecto. Podemos darnos cuenta que nos faltó un punto y coma. Ahí está, no te enojes, ya está el punto y coma. Ahora sí, parece que se va a ejecutar, y podemos ver que precisamente A y A mayúscula son diferentes variables, no son la misma variable. Entonces ustedes pueden percatarse que ya se almacenó el número 5 en la variable A y se almacenó el número 10 en la variable A mayúscula. Entonces las variables son sensitivas a mayúsculas y minúsculas, para que tengan cuidado cuando estén ejecutando sus códigos. Ahora, las variables no pueden tener espacios o caracteres especiales, tales como los que utilizamos para diferenciar algunas cosas. No pueden contener, por ejemplo, el hashtag, no pueden contener el signo de admiración de cierre, y no pueden contener, por ejemplo, el %. Porque esas son caracteres especiales que nosotros utilizamos para otras funciones dentro de C. Y por último, pues no pueden utilizar palabras reservadas. Por ejemplo, no pueden declarar la variable entero. Eso no es posible. Entonces, tengan cuidado con esas consideraciones. Declaren buenas variables. Y vamos a hacer un último ejemplo de las variables. Vamos a hacer un último ejemplo de las variables. Vamos a considerar el siguiente caso. Nosotros tenemos que almacenar la información de un estudiante. Por ejemplo, su edad, por ejemplo, en qué grado va, su calificación o su promedio, y su número de identificador, su número de control. Entonces podemos guardar diferentes tipos de datos. Ese sería el reto que yo les podría dejar. Escriban un código donde se almacene en diferentes variables las características que puede tener un alumno. Por ejemplo, su número de control, por ejemplo, su edad, por ejemplo, su promedio y el grupo o el grado en el que se encuentra. Y después el reto sería que impriman cada uno de ellos en un código. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, no duden en dejar un comentario, dejarnos su like, y nos vemos en el próximo video. Adiós.